Ya hablamos en el grupo 2017-2. Yo les dije la semana pasada de que hay un reglamento, este es el reglamento de una copia del peruano, que la pueden sacar del peruano, la pueden imprimir, como quieran. Esto ya forma parte del Reglamento Nacional de Licitación. El Reglamento Nacional de Licitación tiene constantemente actualizaciones. Esto lo colocaron el año pasado, a mitad de año, y ahora han colocado a principio de año el de Adobe, y están colocando siempre normas nuevas, y se están desactualizando los reglamentos nacionales de licitación. Entonces, esta es la norma de 030, que justamente la ingeniería y yo la podemos subir al grupo de Facebook. Entonces, el grupo de Facebook pueden participar todos, deben de participar todos los alumnos del curso. La próxima clase vamos a pasar una película que se llama Terremotos. No es una película, ustedes si entran a internet, entran a YouTube o cualquier lugar, van a encontrar miles de películas de terremotos. Miles. Porque hay mucha información y eso es bueno. Pero esta película que vamos a empezar la próxima semana en clase dura una hora y luego de la hora de clase vamos a hacer unos comentarios con participación de cada uno de ustedes. Porque ya se han dado cuenta que a mí me gusta hacer participar a los alumnos. Y voy a preguntarle así a boca de carro y quiero que hablen con bastante firmeza. Ustedes están en el quinto ciclo o sexto ciclo, creo. Dentro de 2 años ya van a ser profesionales y tienen que ir rompiendo esa timidez clásica del alumno o del estudiante de la UNI. El alumno es muy tímido. En cambio, en otras universidades terminan recién salen y ya quieren ser gerentes. Entonces, es bueno confiar en lo que uno sabe. La formación que ustedes llevan es una formación A1, o sea, A único, ¿no? Sientan confianza en lo que van aprendiendo, porque acá nadie les va a regalar nada. Yo no les voy a regalar notas ni siquiera tampoco, porque no es correcto. Entonces, le vamos a calificar, yo califico de 0 a 20. No, de 1 a 20, porque 0 no existe, ya está prohibido poner 0. Aquí es bonito, porque con un compás es bonito. Calificamos de 1 a 20 por una simple y sencilla razón. Muchos dicen comentarios populares, un 12 de la UNI es como un 18 de la UPC. Cuando ustedes postulen a una beca internacional, el INABEF o cualquier entidad internacional, no les va a interesar si son de la UNI, de la UPC, de la RICH, si tienen 12 es suficiente. Entonces, los profesores de la UNI, generaciones anteriores, tenían una mala costumbre, desde mi punto de vista, que decían, en la UNI, un buen alumno saca 12, el mejor profesor saca 15 y solamente Dios saca 20. Era una exageración, porque ya se gustaba. Acá no, acá si sacan 20, yo le pongo 20, yo he puesto en todos estos años varios 20 alumnos que han dado un buen examen, como he puesto 0, a veces me he jalado de pegado, ¿sabes? Porque yo no califico nombres. Ahora, con mayor razón, le cortan el dinero, ¿no? Y entonces yo no sé quién es quién, y a veces me da pena que a una delegada y a un delegado del ciclo, hace dos ciclos, me lo llevé al sustitutorio. Tenía mucho miedo y al final dieron unos exámenes en el sustitutorio espectaculares, sacaron muy buen promedio. Tampoco soy de los profesores que acostumbran poner el sustitutorio mala gente, no. El sustitutorio no es más que el examen parcial o al final. Pregunto lo que he enseñado. La única diferencia es que el sustitutorio abarca todo, pero no tiene la misma dureza que tiene el parcial y el final. O sea, no es un examen demasiado fuerte. Además, desde el primer examen que tomé como profesor hace 23 años, resolví que en ese examen sean con copias, apuntes, cuadernos, regresen con hablar de laptop, traen lo que quieran. Lo que no permito es conversar en un examen. Es más, en un examen pueden tener algunas dudas, me las consultan. Porque hasta en un examen se aprende. Cuando una
algo porque tiene alguna duda, el profesor puede ayudar incluso en el examen, no a resolver el examen, sino a afinarle algunos conceptos, por eso es la duda. En cambio, el que no ha estudiado, el que no viene a clase, muchas veces mira el techo, a veces le cae un papelito de cortar para copiar. Entonces, eso sí, no lo permito, la conversación. Ahora, la copia, la próxima fotografía ya sabe cómo la lectura, ya. Entonces, no se digo no por facilidad, sino por el respeto de los mismos alumnos. Bueno, entonces pueden traer lo que quieran y consultar lo que no me hagan así, me quedo cuatro estómagos, no les voy a resolver el problema, simplemente les voy a orientar para participar en una duda. El que no estudió, listo. El que no viene a clase, jala. No es que yo jale o que el examen sea difícil, jala el que no viene a clase. Porque, ¿cómo se llama usted, señorita, de lentes y de chompa beige? Fuerte, fuerte. ¿Qué es de chompa? Marianela. ¿Qué te vas a sacar Marianela? ¿Tienes peinado? Segunda y tercera. Segunda delegada tienes tú, ¿no? Estabas con un delegado, ¿cierto? Te has querido pasar en incógnito, mira. Bueno, ya no sé qué te voy a preguntar, ¿no? Bueno, después te voy a preguntar. Bueno, y repito, va a ser conforme con apuntes, la escritura también. Y los trabajos, hay un trabajo fundamental en el sentido de que se usan los fundamentos. Yo voy a enseñar los fundamentos de la ingeniería anticíclica aplicada a los proyectos agricultores. Y de aquí van a tener una noción básica de lo que es la estructura sismo-resistente. Es muy importante que impriman y tengan su copia porque durante las clases yo voy a hacer revisión a los artículos que van escritos acá. Y entonces, si no es un reglamento que sea complicadísimo, no tiene nada de complicado, un reglamento sencillo, fácil, pero tiene muchos puntos de apoyo para poder desarrollar el curso. Por ejemplo, nosotros decimos el factor U de uso. Hay una tabla 5 que menciona los diferentes usos que tienen las certificaciones. Cuando ustedes sean profesionales y tengan que alternar en diferentes entidades, porque muchos trabajarán para el Estado, otros trabajarán en forma particular como consultores, otros serán directores o consultoras, qué sé yo, la vida los va a llevar por diferentes caminos. Entonces, hay reglamentos especiales, por ejemplo, para hospitales o centros médicos. Tiene toda una gama. INDECI es toda una institución que su fundamento es preocuparse de que haya un control y mucho cuidado en el tema de seguridad. Acá la Argentina la voy a invitar para que en una de las clases haga unos comentarios sobre esos temas y si tiene seguridad únicamente, ¿no? Entonces, así como ustedes van a hablar el mismo idioma. Y entonces, ustedes tienen que adecuar el reglamento sismo resistente a los reglamentos que establece cada entidad. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene unos parámetros muy exigentes, exigentísimos. El Ministerio de Educación, aparte de resolver las vueltas, también tiene una serie de medidas de mucha precaución. Ustedes saben eso porque ustedes estudian taller y todo, una puerta no puede abrir para afuera, imaginen ustedes, debe abrir para afuera. Porque si abre para adentro, en el caso de emergencia y no se puede, ¿no? Un baño, por ejemplo, un amigo le dio un derrame cerebral en un baño y no podían atenderlo. Se cayó sobre la puerta y no se podía entrar. 35 años, no pudieron auxiliar. Y trataban de empujar la puerta y no pudieron abrir y se murió ahí en el baño. Cosas como esas. Entonces, los reglamentos de seguridad tienen una serie de consideraciones muy especiales. Y el reglamento antisísmico también. Por ejemplo, por eso le decía yo sobre el reglamento. Yo no voy a leer ni escribirles el reglamento en pizarra. De suerte que hoy en día contamos con las famosas, con los famosos sistemas de comunicación, YouTube, Facebook, redes sociales, es decir, hay de todo, de todo. Por eso es importante aprovechar eso y tenemos el grupo, que ya lo armó el delegado,
confiable a él para que pueda ser invitado cada uno. Y entonces incluso allí pueden hacer algunas consultas, ¿no? Probablemente yo se las conteste a partir de las 10, 11 de la noche, pero cualquier consulta que un alumno haga es importante porque otros tienen la misma inquietud y a veces no se atreven a preguntar, como en clase. En clase, por ejemplo, Marianela tiene una pregunta y la tiene ahí guardadita y es un poco tímida por eso se ha cambiado de look y se ha puesto escondida de chunque y todo. Entonces, pero yo ya la descubrí. Entonces, puede hacer una pregunta que le puede entender. Nelly. Nélida. Nélida. Así dice Nelly de cariño. No me dice Nelly. No te tiene cariño. Por ejemplo, yo sabía que Nelly era el nombre, es la actriz, por ejemplo, y ella es una Marianela, es una Marianela. Estoy pensando en nombre mío, no sé quién pregunta de mamá, yo soy Nelly. Bueno, entonces pueden hacerme preguntas y yo les voy a contestar. A veces me demoro un poco. Esa es una responsabilidad que yo le encargo al delegado y a la delegada constantemente. Por ejemplo, el día martes, mándame mi correo. Ahorita doy, tengo dos correos, uno que es empresa y otro que es personal. Mándame la personal, está conectado, también luego se lo voy a ver. ¿Qué ocurre? De que, pero insiste. Lo que pasa es que los teléfonos se los lleva el viento. Cuando llaman por teléfono, allá sí, ingeniero, no se va a olvidar de acuerdo. Allá sí. Bueno, ¿quién brilla? En cambio, el correo no, cuando es importante, por ejemplo, él me puede mandar un correo y decirme, ingeniero, no se olvide de subir tal archivo. Y yo tengo, por ejemplo, ahora voy a subir el reglamento. Entonces, ahora en la tarde, en la noche, cuando estés ahí conversando, chateando, puedes decir, ingeniero, no se olvide el reglamento. Después, ingeniero, el reglamento. Después otra vez, ingeniero, pero lo sube. ¿No? Le sale insistencia porque el correo es una cosa que está en latín. Cada vez que tú abres un correo para dar información o mandar algo, que aparece. Que yo no borro los correos de los alumnos hasta que ya o sea, cuando veas tu correo ahí aparece, no, Arturo, ingeniero, el archivo de 5. Entonces, yo no hago, porque es que no me pasa ya a leído, ¿no es cierto? Ya no lo leo, ¿no? Entonces lo dejo ahí para que esté latente y no olvidar. Y hay consultas que puedan hacer, también se las voy a contestar, como le digo, si alguien pregunta una consulta y tiene dudas, es seguramente que esa duda que uno de ustedes la tienen varios. Y no saben cómo preguntar, hacen su propio foro, ¿no? Y ahí fue lo importante aprovechar. Bueno, comencemos. El reglamento dice voy a hacer solamente una lectura de formulario, una explicación muy rápida de cada tema, porque acá tienen para leer bastante. El reglamento habla de, abriendo la primera página, la página 2, habla de generalidades. En las generalidades menciona una serie de simbologías que se usan en un reglamento técnico. Una letra D que lo significa, una letra H que significa, y lo tienen ahí perfectamente descrito. Después habla de los alcances del reglamento. Los alcances hablan de la filosofía. La filosofía ha cambiado, la filosofía es el concepto. Por ejemplo, algunos de ustedes me pueden decir, a veces acostumbro en clase a hacer una pregunta y le doy un punto, cuando la pregunta es muy importante, le doy un punto para una de las prácticas. Entonces le puedo preguntar, por ejemplo, a Argentina. Le puedo preguntar a él, o puedo hacer una pregunta, vamos a suponer la que voy a hacer ahora, y decir si alguien me puede hablar cuál es la filosofía del concreto armado.
Y si alguien me dice una respuesta, me van a dar respuestas intermedias, pero a un alumno me da una respuesta así, fuerte, ¿no? Una respuesta clara, precisa. Entonces yo le digo, ok, un punto para la práctica. El delegado anota y la ingeniera cuando califica, ella en una práctica le aumenta ese puntito. Que aparece que fuera algo un poco mezquino, un puntito en una práctica, ¿no? De 5 prácticas, se eliminan 2 creo, no me acuerdo yo. Y entonces, es un examen 2, ¿no? Pero a veces ese puntito, hay algunos que han jalado con 9.99 y le falta ese puntito. Y entonces dije, pero me faltó un punto, lo reclamo. Y entonces cuando reclamo ya le falta 2 puntos, y comienzo a revisar y acá le bajo un punto. ¿Dónde le bajo? Lo reclamo normalmente yo ratifico, a veces me olvido calificar una prueba y le aumento un punto, pero es muy difícil que yo cambie la nota. Generalmente ratifico porque me tomo la paciencia de leer lo que ustedes escriben en el examen. Yo no califico el examen al peso, yo califico a concepto. Para mí es muy importante el concepto. Teniendo el concepto, lo demás es papeles. Yo estoy seguro que cualquiera de ustedes, si se acuerdan del concepto de lo que es una velocidad circular, pueden desarrollar las fórmulas que ustedes han aprendido cuando eran postulantes. Solamente es cuestión de aplicar un concepto fundamentales y obtienen la fórmula en lugar de estar memorizando. De suerte que los alumnos de la UNI no son paporreteros, ¿no? Porque acá no entran paporreteros, la UNI tiene una exigencia muy grande en tema de exámenes de admisión. Entonces, bueno, importante, como les digo, es que ustedes puedan tener los conceptos fundamentales de cada uno de los temas. Y la pregunta que voy a hacer, si alguien me puede hablar de la filosofía del concreto armado, y le voy a modificar con una respuesta precisa de un punto, el delegado de la nota, se lo pasa a la ingeniera cuando califique, le agrega ese punto que les puede faltar por algún motivo. Ustedes llevan el curso de taller que es muy importante, es la columna vertebral de la carrera. Jalan un taller, jalan un ciclo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos eso, pero todos los cursos alrededor del taller son importantes. ¿Alguien me puede decir cuál es la filosofía, cómo funciona el concreto armado? Porque todos sabemos que el concreto con fierro, punto, y ahí quedó. ¿Cuál es la idea del concreto armado? Que es uno de los pilares del desarrollo. El trabajo que yo he encargado es un edificio de 4 pisos, de 800 metros cuadrados, en San Borja del Perú, Miraflores. Entonces, hay conceptos que son fundamentales del concreto armado. ¿Por qué concreto armado? Porque se viene una ola de desarrollo de edificios nuevamente. Se había estancado todo este año porque, bueno, el problema de gobierno que deberíamos seguir creciendo se ha visto afectado por razones políticas que a nosotros no nos benefician en nada, mejor dicho, nos perjudican y no nos benefician. Entonces parece que ya han firmado acuerdos con sistemas de proyección para contribuir con sistemas LICIS, qué sé yo, financiamiento de obras, y va a comenzar otra vez la demanda de edificación. En el Perú hace 10 años había una necesidad de 100.000 unidades de vivienda, o sea, 100.000 departamentos, 100.000 casas, 100.000, lo que sea. Hoy día creo que estamos ya en una necesidad de más de 500.000 departamentos divididos entre 50, estamos hablando de unos 10.000 edificios que se requieren en las ciudades importantes, ¿no? Ustedes van a Cajamarca y en estos momentos se encuentran edificios, encuentran un mall, centros comerciales. Se van a Huánuco, que pareciera que fuera un pueblo mucho más pequeño, tiene 2 centros comerciales, un mall de Interval y el otro mall típico del metro y toda la familia, ¿no? Y entonces se está creciendo. Nosotros no tenemos nada que envidiar a otros países del mundo en los centros comerciales. Los centros comerciales que hay en el Perú son de última generación, igual que hay en países del primer mundo. Lo único que pasa es que el desorden del tercer mundo es terrible. Acá quiere decir, todo en esos países está ordenado. Algún día llegaremos a ser ordenados. Y cuando seamos ordenados, que ustedes son los encargados de hacerlo como arquitectos, generar pues planeamiento urbano, edificaciones, no permitir de que en un edificio, en una manzana donde haya zonas, donde existan zonas de viviendas, venga y le ponga un edificio de 20.
Yo no entendía eso. En San Isidro había una zona muy especial donde en una manzana había casas de 2 o 3 pisos y era un parque, la parte externa, era muy bonito. Un día vino un señor que encontró un edificio de 18 pisos y el dueño de una de las casas, amigo mío, me dijo: tengo que vender mi casa. Y dije: ¿pero por qué? Me van a hacer un edificio de 18 pisos al costado. ¿Qué tiene que ver? Yo no conceptuaba el tema arquitectónico. Y efectivamente, cuando construyeron el edificio de 18 pisos, lo primero que pasó por el edificio, con un sismo, le pegó un empellón a su casa que se la bajó por el tema de migración. Entonces, imagina, el edificio que ustedes tienen que enseñar, estamos hablando de 40.000 toneladas, por ejemplo, la carga cívica, 10%, 4.000 toneladas, 4.000 toneladas de empuje lateral contra una casa que no llega ni a 2.000 toneladas, es decir, partió la casa en dos. ¿Quién paga eso? Tuvo que haber un juicio que demoró un montón de años. Por simplemente el nuevo edificio no respetó la separación por ruta sísmica, que la vamos a comentar, no respetó una serie de consideraciones. Y una de las cosas que no respetó fue poner una tremenda cosota al lado de una casa que era muy bonita, una calle muy agradable en términos arquitectónicos. Cuando ves una cosa enorme, la casa de mi amigo parecía una caseta de Guachimán, muy chiquitita. Entonces, vamos a ver, como les digo, una serie de conceptos. A ver, ¿quién me dice qué es el concreto armado como filosofía? Lo que más o menos se les ven un puntito le voy a dar de explicación a la misma ingeniero. Esto es. Si no, se lo digo ahorita, no es problema. Es extender la posibilidad de conversión del concreto hacia la atracción del acero y sumar ambas Ya. como posibilidad estructural. Pero esa es una definición, pero la filosofía, o sea, que el concepto, cómo funciona, está para un cuarto punto todavía. Sí. ¿A usted le parece cantante de rock? ¿Usted tiene su... Así pelo corto, a los funky, me gusta, pero de repente a ver, a un minuto, ya que se grita. Enchufaste. A ver, Marianela. Concreto armado, la filosofía, ¿cómo funciona el concreto armado? Me chupa no importa. Miren, resulta que estaba cerquita. A ver, repíteme más o menos. De repente estás ahí, ¿eh? Pero fuerte. La idea es suplir la necesidad de resistencia a la atracción del cemento, del concreto con el acero. ya, mediante con el encofrado, con el armado. Ya, entonces, ya está bien idea. La punta de grado ahí, Kevin Cosa. Kevin Bernal, ya, un punto para hacer. Miren, lo que él ha dicho, yo sé lo que quiere decir. Él dice lo siguiente: como el concreto soporta la compresión, el concreto por eso 210 kilos por centímetro cuadrado, una buena resistencia a la compresión, pero no soporta a la tracción. O sea, no puede estirar el concreto. Porque el concreto a la tracción solamente soporta el 10% de la compresión. Quiere decir de que es fácil que se fracture cuando yo lo estiro. ¿Correcto? ¿No? En concreto, gran resistencia a la compresión, bajísima resistencia a la compresión. Y entonces, por ejemplo, la vía que ustedes tienen en la parte de arriba,
forma universal de estudiar el funcionamiento de una viga. Ustedes ya lo han estudiado, pero yo se lo voy a reforzar. En una viga, dadas las cargas externas, que normalmente son verticales, que se conocen como cargas de servicio, o sea, la sobrecarga, los muebles, el peso propio de la edificación, las personas, todo lo que ustedes quieran, hay un peso vertical, ¿correcto? Se llaman cargas de servicio. Pueden aparecer algunas cargas horizontales, que son cargas generalmente sísmicas o caso de viento. En países como Perú, la importancia del sismo es muy grande comparado a las fuerzas horizontales de viento. Sin embargo, en países como el Caribe, o sea, en la zona central, son fuertemente importantes los vientos. Por eso es que arrancan las casas y se las llevan, ¿no? Entonces, las construcciones son muy delicadas en términos de empuje de viento. Es más, cuando el edificio sobrepasa 30, 40 pisos, la fuerza del viento es tan grande que hay que tomarla en cuenta. Cuando veamos la caída de las Torres Gemelas en otra película a medio ciclo, a medio curso, vamos a ver cómo se hacen estudios de viento en los grandes edificios. Ya los grandes edificios son diseñados con una estructura sismo resistente tan grande que no es posible que el sismo les haga daño. Sin embargo, los vientos son tremendos. Hacen estudios en túneles de viento como cuando estudian el alerón de un avión, ¿no? Entonces, sea cual fuera, una carga horizontal aparece en forma muy esporádica, ya sea un terremoto, que no es todos los días, o ya sea un empuje de viento cuando hay temporales muy fuertes. Normalmente están las cargas verticales y las cargas de servicio. Partiendo de las cargas de servicio, nosotros observamos lo siguiente. Miren, aquí hay fuerzas de compresión, mientras que aquí hay fuerzas de tracción. Entonces, si yo comprimo la parte de arriba de la viga se va a acortar en la parte de arriba. Mientras que si yo estiro en la parte de abajo de la viga se va a alargar. Exageradamente, puedo decir esto, que la viga se va a deformar así. Exagerado, ¿no? Una forma muy exagerada. Estoy exagerando. En el caso de una viga, esta deformación se conoce como flecha. Y esto se llama deflexión. Deflexión. Ojo, deflexión. Tomen nota. Deflexión. Deflexión. Deformación. Deflexión. Deformación de un elemento horizontal. Producido por el escurrimiento plástico de las partículas. Deflexión. Deformación de un elemento horizontal. Producido por un escurrimiento plástico de las partículas. Tal el caso de vigas, losas, etc. Estoy partiendo de este concepto fundamental para luego ir profundizando. Miren, si yo tengo entrelazado mi dedo, miren, y alguien viene y coloca carga vertical encima de esta viga virtual que es mis dos antebrazos unidos, miren lo que está pasando cuando viene la carga virtual. Miren, se separan los dedos de abajo y se juntan los dedos de arriba, ¿no? A ver, Marianela, cuando viene carga encima, los dedos de abajo se separan y los dedos de arriba se juntan. Compresión arriba y tracción abajo. Pero hay un punto, esto que se conoce como el eje neutro, donde en teoría no hay deformación.
Ahora, miren, ¿qué pasa con una sección de la viga? Esta sección, por ejemplo, una sección cualquiera, vamos a poner aquí, una sección de la viga aquí. Miren, cuando ya la viga se deformó, esta sección ahora es así. ¿Sí o no? ¿Continúa? No con Grace, sino con Grace. Grecia. Es difícil después memorizar los nombres, entonces te voy a decir, bueno, por ahora Grecia. ¿Cómo le dicen a su papá que le cambie el nombre? Ya, Grecia. Es correcto lo que estoy proponiendo de que la viga cuando era totalmente horizontal, una sección cualquiera era vertical, y sin embargo cuando ya la viga se deforma, esa sección ha girado. Y ahora es una viga media, una sección inclinada, ¿cierto? ¿No? ¿Cuántas secciones puedo sacar yo en una viga? Infinito. Sin punto de esa pregunta. Ya vamos a ver un punto de la viga. Ya, apunta ahí. ¿Está bien? Becerra. Grace Becerra. Estamos viendo una presentación de cuerpo para explicar lo que ha participado. Ella acá que dice yo recibo la lista, pero depende de ustedes para que yo les suba. ¿Ya? Yo les dije. Es una práctica que hay que poner No, es que después no vienen, ingenieros. No vienen a clase. Yo les voy a poner así, que no voy a poner clase. No, ella sí. ¿Cuántos son? Son 69 alumnos. 69. Son 69 alumnos. ¿Dónde están? Lo que le quería decir tiene razón. Si hay dos, ella califica la asistencia contra esta modificación. Si ella tiene una clase, lo modifica con un punto y dice, ay, qué rico, tengo un punto, no hago ni más, y entonces no es punto. Ya, bueno, eso queda pues en ella la dueña de la práctica, pero de todas maneras parece que porque tienes un poquito y tal vez un Para mí también. ingeniero. Entonces, miren, ¿qué pasa? La pregunta era la siguiente, que era una pregunta importante. ¿Cuántas secciones puedo sacar a lo largo de la vida? A veces me dicen algunos, 4 secciones, 5 secciones, 2 secciones, 3 secciones, porque están pensando en los momentos vectores de la fuerza cortante. Entonces ella me dice, infinito número de secciones. Correcto, yo puedo sacar infinito número de secciones que eran verticales y por la deformación se han convertido en oblicuas. Si todas las secciones se vuelven oblicuas, quiere decir que la viga está fallando. La teoría fundamental de la resistencia del material es que una viga no falle porque las secciones se mantienen verticales, en teoría, o casi verticales. Entonces, cuando ocurre una gran deflexión, es porque las secciones ya están girando, ya están cambiando su forma y por lo tanto están comenzando la viga un proceso de deformación. Y como es un elemento horizontal, se va a producir lo que se llama flecha, que es una deflexión. ¿Y por qué digo que la deflexión es una deformación producida por el descubrimiento plástico? Porque no existe nada en la naturaleza, nada, absolutamente nada, que sea estático. La Tierra gira alrededor de su eje con un movimiento de rotación. Nosotros estamos en este momento en la superficie de la Tierra y nos estamos moviendo a una velocidad de más de 1500 kilómetros por hora. 1500 kilómetros por hora. Si
tiempo, el movimiento de traslación produce un desplazamiento de más de 100.000 kilómetros por hora. O sea, nosotros nos estamos moviendo en el universo a más de 100.000 kilómetros por hora. Y la Tierra, a la hora que gira, no es como una pelota maciza. La Tierra era, para comenzar, ustedes ya saben, de que hace más de 14.000 millones de años que se produjo el Big Bang, que era una teoría física reciente, y de ahí partieron todas las ciencias físicas modernas, partieron como la explosión de un pequeño punto de alta concentración de masa y energía, un agujero negro, partieron de una alta concentración, y el universo está creciendo y se está expandiendo, está en proceso de expansión, y hay una de las fuerzas muy grandes, que es la fuerza de la gravedad, que es difícil de controlar. Ustedes suban su quinto piso y traten de flotar y van a ver cómo llegan, tortilla llega al primer piso. Entonces la fuerza gravitatoria es una realidad muy grande. Y entonces al mismo tiempo que se expanden las partículas, también se atraen entre ellas. Y el gas original, el hidrógeno, se va compactando. El Sol es una masa de hidrógeno que está sufriendo las fuerzas que ustedes no han llevado en física, las fuerzas de fusión. Las fuerzas de fusión chocan las masas y se convierten en el gas helio. Y el helio se convierte en diferentes procesos y el enfriamiento de los planetas hace que se vayan formando las masas. La Tierra es una bola de fuego que en algún tiempo fue como el Sol y se ha ido enfriando y se ha ido condensando. Entonces, no es una pelota maciza, sino es una estructura donde hay diferentes capas que se van enfriando. Todavía tenemos nosotros en el centro de la Tierra, según exámenes de espectrografía, porque nadie se llama dentro de la Tierra, existe fierro líquido y una serie de gases. Entonces tenemos los famosos llamados estratos, ¿no? Por lo que llamamos también las capas tectónicas. La capa tectónica, la superficie donde nosotros vivimos, tiene un espesor entre 150 y 300 kilómetros de espesor. Es como una cáscara, que al momento que se enfría se va agrietando como se agrieta cuando ustedes han visto el terrajeo con barro. Trajean con barro y la fuerza de contracción o de cohesión hace que se compriman las moléculas y se raja el barro, se cuartea el barro. La superficie terrestre se ha enfriado y se ha rajado, las famosas fallas de la corteza terrestre. Debajo de la corteza terrestre viene la corteza subcontinental o la capa subcontinental y más abajo viene el material ya casi líquido, como decir el acero líquido. Y eso conlleva a una serie de gases y una serie de componentes químicos y el movimiento de la Tierra, diferentes capas que no están unidas en una sola cosa, sino son estratificadas, hace que haya desplazamiento totalmente diferenciado. Da la sensación que la corteza terrestre viaja a una velocidad y que la corteza subcontinental, o sea, la capa subcontinental, da la sensación que se está metiendo debajo. Eso se conoce como subducción, cuando una capa se mete debajo de otra. Eso lo vamos a ver en la película y lo van a entender. Por eso es importante que fabriquen el grupo, porque las clases las subimos al grupo para que aquellos que por algún motivo llegan un poco tarde o les falta un concepto puedan adquirir la clase. Si es que, aunque esta máquina está filmando media mala y que tiene le falta esa técnica que se usa en Guerra de Tronos, sale muy poca voz, pero entonces ahí pueden ver ustedes algunos conceptos. Quiere decir que el movimiento que nunca es estático genera desplazamientos en la corteza terrestre. Al mismo tiempo hay hundimiento por cambio de temperatura. Los gases de aire que tratan de salir y no son malos, los volcanes tampoco son malos, son parte de la estructura. Los desplazamientos y movimientos constantes generan terremotos y los volcanes cuando salen también. Y los volcanes han originado que salgan una cantidad de gases, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y todas las cosas, y eso se ha formado en la atmósfera, en la Tierra. Porque parte de los gases se van al infinito y parte de los gases se han quedado por la fuerza gravitatoria. Y la Tierra tiene la suerte de contar con una atmósfera que se mantiene latente y eso ha generado la fuente de vida. Yo estoy hablando en términos netamente técnicos y de realidades que se aprecian. No, pueden haber algunos conceptos, todo es una analogía, hay muchos
son muy religiosos y dicen, no, Dios creó al mundo, claro, es lo mismo, ¿no? Pero estamos dando una explicación científica a lo que hay religiones que ya lo han explicado, pero yo no puedo ponerme a rezar acá, estamos hablando de términos netamente científicos. Y es así como la atmósfera, yo respeto mucho porque también soy católico, ¿no? Entonces la atmósfera se mantiene y la vida se forma a raíz de todo esto. Entonces, todo es importante y nada es estático. Hay movimiento constante, y como hay movimiento constante y hay fuerzas internas entre moléculas, cuando yo someto algo a una carga externa, hay deformaciones porque las moléculas se tratan de reacomodar. Ese acomodo de las moléculas se llama escurrimiento plástico. Existe en todo. Cuando nosotros éramos jóvenes como ustedes, derechitos, miren cómo estamos ahora, estamos así, nos hemos escurrido prácticamente, ¿sí? Bueno, seguramente. Entonces, todo se deforma en el universo. Y si todo se deforma, hay esfuerzos que agravan esa deformación, como las cargas verticales. El escurrimiento plástico da lugar a esta deformación que se conoce como deflexión. ¿Correcto? Se estiran las fibras inferiores y se comprimen las fibras superiores. Y aquí viene lo que definió que, digo, la compresión se puede manejar por el concreto, pero la tracción no. Porque al deformarse, ¿qué pasaría si yo tengo, a ver, préstame un cuadernito? ¿Qué importa si se rompe? ¿No? Para... Pones tu mano en el cuadernito, en medio. Bueno, miren cómo... Miren cómo se ha deformado, se ha deformado el cuadernito con la carga vertical. Ahora trata de deformarlo así, con la misma mano. Nada, ni cosquillas le hace, ¿no? ¿Por qué? Porque la posición de esta losa, de esta placa, la posición donde reciben las cargas producen diferentes deformaciones. Así lo deforma, así no le hace nada. Por una sencilla razón, y eso lo saben ustedes, cuando yo cojo una sección de estas, miren, tengo mi viga, tengo mi eje neutro, tengo mi punto de tracción, el extremo es la distancia más conveniente. Cuanto más bajo esté considerado la respuesta de tracción, es mucho mejor por una sencilla razón. Miren, la compresión, aquí, hay una fuerza de compresión y hay una fuerza de tracción. Estas cargas, estas fuerzas de carga de servicio están generando deformaciones en cada una de las secciones. Ustedes saben que generan momentos flectores, esfuerzo de corte, fuerza de torsión. ¿Sí o no, Marianela? ¿Qué es un momento flector? Después lo seguimos, ¿eh? Después seguimos. No ha venido la delegada, tengo la segunda delegada. Después de corte. Después le explicamos, después dejando, miren la terminología que ustedes las han escuchado en todos los cursos de cultura, y por eso les genera esa molestia, porque se olvidan de aquí la comienza, no, se olvidan de todo lo que se les enseña. Entonces, miren, quiere decir que esto genera una deformación en una sección, hace que se comprima arriba y que se traccione abajo. Quiere decir que en una sección aparece una fuerza de compresión y aparece una fuerza de tracción. ¿Correcto? Y hay una distancia que los separa. ¿No? Llamémosle H.
generan el momento flector. La vez pasada le dije al delegado, creo, estira tu brazo, y no sé qué compañera, Marianela, con la uña así, le movió un brazo. Yo le dije, ahora acorta tu brazo. Y Marianela ya tuvo que usar toda su super fuerza para moverle el brazo. Claro, el momento que ella generaba era fuerza por distancia. Cuando mayor es la distancia, mayor momento hay. Entonces, estas fuerzas generan el momento flector, hacen que las secciones comiencen a girar. Y las secciones, si no son muy fuertes ellas, comienzan a girar y toda la vida en su concepto comienza a debilitarse. Es así que hay una fuerza de compresión arriba y una fuerza de tracción abajo. Si acá, en esta sección, existe un momento flector, o sea, momento actuante, producido por las cargas externas, esta sección tiene su momento resistente. Entonces, el momento resistente de la sección es C por H, o lo que es lo mismo, T por H. ¿Sí o no? ¿Cómo te llamas? Michael. Oh, tiene muy brasileño ese carajero. Michael. ¿Estoy bien o estoy mal? Si tienes una duda, ahí está. Está bien. Entonces, hay un momento actuante por un momento resistente. Quiere decir que es importante mantener el tamaño. ¿Sí? ¿Vas a hacer un momento flector? Eso te quiero sí. Mire, importante H, importante la sección. Aparte de que hay una luz, o sea, esta vida es una longitud que se conoce luz, ¿no? Mire, ¿qué pasaría si la viga yo la hago solamente de concreto? Nada más que de concreto. Comprimo arriba, tracciono abajo. Llega un momento que las fuerzas son tan grandes que se comienza a apretar arriba y a comprimir las fibras, se comienzan a comprimir y abajo se comienzan a estirar. Lo primero que va a pasar, como es un concreto solo, se va a estirar y se va a rajar. ¿Sí o no? Esto es lo que quería decir en dos palabras, ¿sí o no? Abajo se tracciona, se estira y se comienza a agrietar. Entonces la viga se va a agrietar apenas comience a traccionarse producto de la deformación, producto de la destrucción, producto de la carga. Se comienza a estirar. Y entonces, a la hora que se comienza a estirar, la sección ya no es todo H. Cuando ya se agrieta, la sección ya es más chiquita. Y si algo hizo que se agriete, más rápido se agrieta cuando la sección es más chiquita. ¿Tiene alguna duda? ¿O no? ¿Seguro? Ya. Entonces, viene y la viga falla. Bueno, si tenía 60 centímetros y se agrieta y tiene 50, resiste menos. Y si se sigue agrietando y resiste 40, se resiste menos y así sucesivamente hasta que la viga colapsa y se viene abajo. Entonces, alguien, hace más de 200 años, creó el concreto armado y dijo, ¿qué pasa si yo le coloco fierro? Que ya se habían dado cuenta que el fierro y el concreto tienen una adherencia natural. Entonces, cuando comienza a estirarse las fibras inferiores, como está íntimamente ligado el concreto con el acero, el concreto cuando va a comenzar a rajarse, el concreto cuando empieza a rajarse por la deformación, el acero le dice, yo te ayudo, no te preocupes, estamos hermanados. Y hoy en día le ponen la famosa corrugación o el fierro corrugado, de tal manera que el acero, porque es un acero, no puede correr dentro de sus alveolos de concreto. Está íntimamente ligado y no puede correr dentro de sus alveolos. Cuando comienza a deformarse el concreto, el acero comienza a trabajar y resiste la deformación.
Y no tiene que ser el acero de todo el tamaño concreto, basta con una varilla, porque mientras el concreto resiste 210 kilogramos por centímetro cuadrado, una varilla resiste 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, 20 veces más. Entonces, con un fierrito hacemos el equilibrio de toda una sección que se está estirando. Por eso es que una sección lleva fierro en la parte de abajo y controla, el acero controla la tracción, ya no el concreto, porque el concreto se raja. Entonces, la filosofía del concreto armado es colocar el acero que va íntimamente ligado al concreto en las zonas de tracción. Y una viga de concreto armado soporta compresión por el concreto y soporta tracción por la mezcla que tiene con el acero. Esa es la filosofía del concreto armado. Ahora miren, ¿por qué es importante cuando cogimos el libro de su compañero, se doblaba, sin embargo cuando lo puse vertical soportaba mayor deformación? Nosotros sabemos, y si no sabemos, ahora vamos a saber, si esto tiene, llamémosles D, o H, para estar en el mismo H, y esto tiene un ancho B. Es una viga cualquiera que tiene un ancho B como esta, 30 centímetros, y un alto H, por ejemplo acá, 70 centímetros, incluido el techo y todo, ¿no? 70 centímetros. Entonces, sabemos que la acción de la carga externa vertical produce momentos en una sección cualquiera. Y la sección tiene su propia compresión y su propia tracción como respuesta. Quiere decir, el momento resistente tiene que ser igual al momento actual, al momento flector actual. Hay una serie de combinaciones matemáticas que yo no quiero entrar en este momento, porque si no, le voy a cambiar, si les comienzo a agregar una serie de factores, te puedo confundir un poco. Sigamos así tan simple como lo estoy explicando. Momento flector producido por las fuerzas externas en una viga horizontal tiene que ser equilibrada en cualquier sección por el momento resistente. El momento resistente es C por E, T por H. Pero ¿qué resulta? De que miren, si hay un eje neutro, y abajo hay tracción, no interesa el concreto que está por debajo del eje neutro, porque se va a estirar y se va a rajar y no trabaja, no funciona el concreto que está debajo del eje neutro. ¿Sí o no, Nelida? Por eso es que le estoy colocando fierro, porque sé que se va a estirar el concreto debajo del eje neutro y no sirve para nada ese concreto. Pero el fierro lo va a ayudar. Mientras que de acá para arriba el concreto soporta muy fuerte a la compresión, según la teoría de su compañero Kevin. ¿No es cierto? Ahora, miren, un pedacito de área soporta compresión, otro pedacito de área soporta compresión, otro pedacito de área soporta compresión, y cada pedacito de área tiene su distancia al eje neutro. Quiere decir que la distancia al eje neutro o la distancia general no es totalmente H, es una serie de distancias dependiendo de cada puntito resistente a la compresión, ¿sí o no? Sí, no sé. Ojo, si se quiere, analiza. Esta suma de pequeñas áreas por sus distancias al eje neutro, como la suma de las tracciones por su distancia al eje neutro, todo esto se llama momento de inercia. O sea, no es tan simple como esto, ¿no? Se llama en el conjunto momento de inercia. Y el momento de inercia es B por H al cubo entre 12. Con respecto al eje neutro. Llamémosle X en X. Base, esa sección resiste base por altura del cubo entre 12 cuando está en esa posición. Yo la voy a voltear a la viga ahora y la voy a colocar así.
aparecerá un nuevo eje neutro. Y esto será, la base va a ser H y la altura va a ser B. ¿Sí o no, Valentina? ¿Tú cómo te llamas? Michelle. Fuerte, fuerte. Michelle. ¿Michelle? ¿Michelle? Ah, Michelle. Vale, vale. Michelle es como decir el femenino de Michael, ¿no? No tanto, bueno, aquí el momento de inercia sería, llamémosle al eje Y, porque si no sería el mismo eje, ¿no? Y esto tiene un eje Y. Y acá es el eje X. El momento de inercia con respecto al eje neutro de Y sería H por B al cubo entre 12. Supongamos que H vale 60, y que una viga como esta, 60, y que B valga 30, ¿se entiende? 30, como esta viga de acá, 30 por 60. El momento de inercia cuando la viga está vertical sería 30 por 60 al cubo entre 12. Cuando yo la he hecho, sería 60 por 30 al cubo entre 12. Y haciendo un esfuerzo mental, creo que sale como 8 veces. Quiere decir que la viga vertical genera 8 veces más resistencia que la misma viga, pero en posición horizontal, para recibir al momento flector, que viene por las fuerzas externas. Entonces, razón por la cual no se recomienda usar vigas chatas, porque una viga peraltada resiste mucho más que una viga chata. Los arquitectos aman las vigas chatas. Cuando hacen un proyecto estructural, ingeniero, no puede ser chata. Yo le digo, oye, no importa, la plata no me entiendo, la plata se me sale del bolsillo. Claro, compré su plata y que la cocha, no es su plata, claro. Lo que pasa es que en términos arquitectónicos siempre es mucho más bonito un techo, por ejemplo, una sala comedor totalmente limpia, no como una viga en la mitad de la mesa, que también es horrible, ¿no? Entonces, sí se puede hacer una viga chata, pero imagínense para que ustedes tengan, si esta, en esta posición, es 8 veces más resistente que esta, la viga chata tendría que tener 8 veces el ancho. Ya no podría ser 30 por 60, debería ser 2 metros por 30, ¿no? Y entonces ya no es una viga chata, es una chatota. Eso es el concepto estructural que ustedes tienen que aprender a manejar. A veces yo les pregunto a un arquitecto, una viga chata, hay unos que creen que basta hacerla de 25 centímetros chatita y se vienen abajo las estructuras, no tienen una buena resistencia. Y entonces me dirá, por ejemplo, me dirá, ingeniero, entonces se va a poner una viga chata de 2 metros, mejor todo lo hago una losa maciza. Yo digo, claro. Pero ahí viene pues ya el artificio que manejan los ingenieros. Mayor acero en compresión, mayor acero en tracción, mayor estribaje, contraflechas, es decir, una serie, para que no sea pues una viga de 2 metros 40, 8 veces más, o 4 metros, sino una viga quizás mucho menos ancha, pero que cumpla una función equivalente si fuera vertical. Entonces, el momento de inercia nos da la resistencia que una sección cualquiera pueda tener. Y en el caso de concreto armado, que era la pregunta tan simple, era la razón por qué llevaba el acero íntimamente ligado. Todo eso lo he explicado y ahora voy a explicarles el momento para esto. Y entonces quiere decir que cada ciencia, porque la ciencia se desarrolla en función, como cualquier conocimiento humano, se desarrolla en función del sentido común, ¿no? Entonces todos tenemos un sentido común, que a veces no lo usamos, esa es otra cosa. Pero el sentido común es el origen de todo conocimiento humano, de ciencias, letras, lo que sea. Y acá dice, el concepto es, dice,
la filosofía de la ingeniería antisísmica es evitar pérdida de vidas humanas. Quiere decir que una edificación no debe colapsar, como el terremoto del año 70 en la zona de Ancash, bueno, en esa época nosotros estábamos estudiando, fue terrible, terrible, como les conté en la clase pasada. Las paredes de adobe se liberaban unas con otras a altura de 6 metros y se iban volcando. Estabas dentro de tu casa o fuera en la calle y igual morías atrapado porque las calles en esos pueblos pequeños antiguos eran de calle de 6 metros de ancho. Una pared se volteaba y moría. Y después lo que ocurrió en el distrito de Yungay fue peor aún. El Huascarán es un nevado que ahora está medio bajetón. Tiene 150 metros de hielo, 200 metros de hielo. En esa época tenía una estructura de hielo de 400, 500 metros de espesor. Uno de los científicos de esa época, Santiago Antunes de Mayor, había estudiado y había un hombre que se paseaba por todo el Perú, se había dado cuenta que el hielo del Huascarán se había fracturado. Y él daba aviso de que era peligrosísima la fractura del Huascarán en caso de un terremoto. ¿Qué pasó? El río Santa, la zona, llámese Guaracha, nunca hay una quebrada de Huascarán acá. Quebrada. Por acá más o menos había otro pueblo que se llamaba Rangaíca. Y la quebrada pasaba por acá. El peruano, nosotros, se van haciendo muchos comentarios que dice así: tiempo pasado fue mejor. Mentira, el ser humano va avanzando, cada generación va progresando y los tiempos venideros son mejores que los tiempos pasados, porque las generaciones van resolviendo una serie de conceptos que anteriormente no se puede resolver. Así que yo no estoy de acuerdo con eso. Habrá sido bonito, que había menos gente, había menos tráfico, pero siempre las generaciones van avanzando. Ustedes son mejores que sus padres y sus padres mejores que sus abuelos y así sucesivamente. Podrían nacer niños con una inteligencia impresionante porque el conocimiento humano tiene una línea asintótica que del año 50 a la fecha va creciendo la inteligencia humana de una forma tremenda que se supone que en 50 años más van a hacerlo sobre el brote, ya no va a tener ni siquiera puro cerebro, porque así va la evolución y desarrollando la inteligencia. Ustedes, como le digo, son mejores que generaciones anteriores, pero cada generación tiene lo bueno y lo malo que le corresponde en su momento, ¿no? Y dice que el peruano es el peor enemigo de otro peruano. También es una falacia. Si alguno de ustedes tiene el tiempo, una falacia por qué le digo, si alguno de ustedes tiene el tiempo de poder leer un libro de Solzhenitsyn que hablaba de la revolución bolchevique en Rusia, cuando entró Stalin a tomar el poder por los obreros y campesinos, ocurrió que todo lo que era del zar era malo y había que eliminarlo, como ocurrió en la época de Vietnam, en la época de Camboya, con Pol Pot, que fue uno de los dictadores más sanguinarios que ha existido. En la plaza central de Camboya, Pol Pot le metía bala a todo lo que era con una formación con tendencia al occidente. Entonces, supongamos que Arturo se va a Estados Unidos a estudiar arquitectura contemporánea y viene al Perú y dice: vengo a la uni, a mi alma mater, a dar lo que he aprendido y a modernizar un poco la arquitectura, que es lo correcto. Y viene, y yo soy Pol Pot. ¿Dónde fuiste? ¿A Estados Unidos? Por estudiar con los proimperialistas. Eso hacía Pol Pot, criminal terrible, lo cual no es correcto. Entonces, bueno, en la época de Stalin había una famosa fuga hacia la Siberia, y entonces todo el mundo vivía con sus obras,
Yo decía, ¿cómo hago para que no me fastidien la KGB? Decía, ¿has visto a Arturo conversando con la ingeniera, hablando contra Stalin? Iba y lo denunciaba en la comisaría. Y yo decía, ¿cómo es pro con la ingeniera? ¿Lo has escuchado? Muy bien, me daban mi carnet. KGB secreto. Ya tengo para vivir tranquilo. Y a la 1 de la mañana nos sacaban a Arturo como usted y a la ingeniera como usted. Y se lo llevaban a la Siberia. Más de 100 millones de rusos fueron a morir a la Siberia por esa obsesión de Stalin. En el Perú, el imperio incaico tiene muchas cosas sobresalientes. La agricultura, la hidráulica, la repartición de las tierras, muchas cosas muy buenas, pero no deja de ser un imperio con una costumbre atrasada. No puede ser posible que cojan a una niña de 12, 13 años y la lleven a la altura y la sacrifiquen como la señorita de Campo. La novia Juanita, ¿tú la conoces? Y yo me quedé asombrado para que llueva sacrificaran a una niña. ¿Cómo es esto? Y para que lleva dos niñas. Es un pueblo atrasadísimo. Quiere decir que como imperio tuvo sus limitaciones y sus atrasos, que terminó fracasando. Había más de 100 naciones que no fueron conquistadas por los incas. Los chancas, los huancas, los cañaris, los chinchas, es decir, una cosa terrible cuando vino la guerra civil. Y entonces, si yo era un chanca, decía, ¿a quién me hago caso? ¿Atahualpa o a Huáscar? Porque Atahualpa era un criminal de guerra terrible, era criminal. 7 lenguas, o sea, 50 kilómetros en casa, decía, a veces a todos los estudiantes del curso de estudios especiales que está viniendo a Atahualpa y acá el guacho, que se vayan arrodillando. Y decía de repente Arturo, yo prefiero esperar a Huáscar, porque Huáscar es más chévere. Enfámenlo. Y lo marcaban, pues, los colgaban y los paraban y mataban. Así era el sanitario. Y entonces, ¿qué pasaba con Michael? Decía, oye, yo no quiero que me maten. No, yo soy de Atahualpa. No, está viniendo Huáscar. No soy de Huáscar. No está viniendo nadie. El pueblo comenzó a vivir una zozobra terrible, terrible. Y por ahí los de Pachacamac que decían, con sus oráculos, ellos podían determinar una serie de cosas estudiando los astros. Vienen unos barbudos blancos parecidos al dios Viracocha que van a venir a pacificar por el mar. Y comenzó a correr toda una estela de que venían los grandes libertadores de Huáscar y de Atahualpa por el mar, los españoles, y lo fue peor a la raza indígena. Nosotros somos una mezcla de todo, atahualpistas, huascaristas, españoles, chinos, es decir, pero somos consecuencias, somos peruanos. Pero ¿qué ocurre? Si cuando Kevin tenía 5 años, viene un perro y lo muerde, Kevin tiene ahora 20 años y le tiene miedo a los perros, porque hay un trauma. Pero Kevin dice, le dice a perro, oye, compañero, soy arquitecto, así que ya no lo puedes morder. Entonces, en una generación, él resuelve un problema, el problema del miedo al cambio. Sin embargo, los pueblos se demoran cientos de años en resolver sus problemas. Y aún ahora, yo voy viajando a la sierra y de diferentes sitios de la sierra por razón de trabajo, y me doy pena que todavía hay mucha gente en estos pueblos que recién están comenzando a aceptar que son peruanos. Todavía están esperando, por eso que vino el Fujimori, se puso chullo y dijeron, él es el Pachacute modernizado que nos va a salvar no sé de qué. Después vino Toledo y se puso, bueno, no se puso chullo porque él era de la sierra. Yo soy el Pachacute. Y todo el mundo, él es. Vino el Panzón y dijo, yo soy, él es. Vino, es decir, todavía este pueblo no ha crecido, no ha desarrollado y sigue esperando
el gran Mesías indígena que nos viene de esa tierra, teniendo una capacidad impresionante. Oye, digan los grandes ricos vienen de diferentes lugares del Perú. Tienen ustedes Toquito, una de las empresas más grandes del Perú, tienen ustedes Cuadra Real. ¿Y quiénes son? Son los añaños, son los flores, con ese, son las cosas diferentes de diferentes lugares, pero el peruano es fuego en todo, la vez pasada le dije. Entonces todavía tenemos temores y nos seguimos teniendo más que envidia, temores. En lugar de ser más solidarios, como sí existe en otros países que han alcanzado mejor desarrollo. ¿Por qué le digo esto? Vayan a decir que quiero palabrear por esto. Lo dijo Santiago Atúnez de Mayolo, dijo, se está quebrando el Guajarán. Cualquier día puede pasar un accidente. Y ya había habido, desde cuando yo tenía 5 años o 6 años, me acuerdo que se hablaba de las raíces. La raíz era un pueblo que estaba en esta quebrada que descendía de las aguas del Guajarán. Vino de su huaico y se llevó la raíz. Y la gente volvió a construir en el mismo sitio la raíz. Vino otro huaico 10 años después, cuando tenía 15, otra vez y se llevó la raíz. Le dijeron a los ranraíqueños, salgan de allí, cada huaico se lleve el pueblo. No. Porque el andino, por el miedo que les conté hace poco, tiene mucho temor a lo que viene de Lima. Cuando ustedes vayan a trabajar a provincia, porque algunos de ustedes trabajan a provincia, al principio lo van a tomar con desconfianza, hasta que poco a poco se den cuenta que son chéveres, y entonces va a decir, el mejor arquitecto del mundo es Heredia, y le van a hacer caso a todo lo que ellos puedan sugerir. Es importante que ustedes aprendan a entender que el peruano no se tiene bronca entre ellos, tiene temores que todavía no ha descubierto, porque todavía no hemos crecido en términos de desarrollo. Entonces, la raíz ya se va a formar. Miren la tragedia que viene acá. Viene el terremoto del año 70. Se quiebra el Guajarán, trae un huaico y se lleva la raíz. Lo primero que se llevó a la raíz es esta quebrada. Acá hubo pues en el río Santa, en Yungay, en Caral, Guarán, todo ese sitio, bueno, todo lo que quieran. Acá había terremotos, se iban cayendo las casas, mientras que desaparecía la raíz por la primera fractura de Guajarán y se llevó la raíz. Y el terremoto pasaron los 2 minutos. Parecía que todo se había tranquilizado. Y después del primer terremoto se llena la quebrada. Y vino una repetición del terremoto. Y se sigue cayendo como si fuera una cuchara. Ustedes lo van a ver cuando vayan por ahí. Y se caen millones de metros cúbicos de hielo, que cuando caen arrastran roca, piedra, barro, lodo y todo. Cae y encuentra la quebrada llena y rebota, como si fuera una plaza. 15 metros de altura. Solamente se salvó el cementerio que estaba en la parte más alta. 15 metros. 15 metros. Las palmeras, por digo a Santo cuando la ocurrió, las palmeras sobresalían solamente la copa y la palmera, que tenían 18 20 metros de altura. 15 metros de barro y lodo sobre las casas. Toda la ciudad enterrada viva. Cuando el ministerio mandó retroexcavadoras, tractores para poder sacar el barro, el propio manejo de la retroexcavadora destruía las construcciones que son techos de madera. Y lejos de salvarlas, terminaron de hundir y se escucharon gemidos y quejidos de gente que estaba muriendo vivos, enterrados vivos. Miren la gran tragedia, terrible. En total, se sabe que llegaron a morir casi 100.000 personas en todo ese terremoto en el 70. Una tragedia, una mega tragedia. Analíticamente, o sea, con censo, se dice que murieron más de 60.000 o 70.000. Pero en realidad llegaron a ser más de 100.000, porque tuvieron mucho desaparecidos. Imposible poderlo recuperar, imposible. En esa época tenía más de 30.000 habitantes, creo, no estoy de acuerdo, Yungay, que era una sociedad florida, la sociedad pituca de la zona de Callejón de Guayas. Había gente de mucho dinero. Si ustedes han viajado a Callejón de Guayas y conocen, es una zona preciosa, una belleza impresionante.
La carretera que va por el callejón de Guayna, que es el río Santa, tiene una belleza impresionante. Usted da una curva y ve unos paisajes lindísimos. Es decir, el Perú es lindo por donde vaya. Se van a Cajamarca, se van al Cusco, se van a Huancayo, se van a Oxapampa. Es decir, tenemos una belleza impresionante que no se ve en otros países a veces, ¿no? Es más difícil de encontrar. Y tenemos una arquitectura muy bonita apegada a la zona. Entonces, lógicamente, movieron por el fin Randaíta en otro lugar. Y Yungay lo han trasladado 10 kilómetros más hacia el norte. Y ya con eso ha habido nuevos terremotos, nuevos huecos, pero ya no se han visto afectados. Pero miren, la desgracia ha hecho que estos con nacionales, inclusive muchos tenemos familia en esa zona, hayan podido aceptar lo que primero es una desconfianza generalizada. Entonces, hay gente que políticamente utiliza eso, el limeñito, el costeñito, del que es de la sierra. En lugar de integrar, se van marcando diferencias para obtener riquezas y una serie de intereses, lo cual no debe ser. Por eso no existe, es una falacia decir tú Perú es el río, es una falacia, porque en la realidad cuando ustedes van a la sierra y lo van a conocer es gente muy respetuosa, gente muy cariñosa como todos los peruanos. Entonces romper ese estigma de la desconfianza es lo que nos cuesta. Ahora, sigamos con el curso. Y bueno, esto, como le digo, miren cómo puede ocasionarse la desgracia por un concepto errado de conocimiento. Y si seguimos revisando el reglamento, vamos a encontrar diferentes partes, como se llama. Ya hablamos de lo que es la concepción. ¿Me avisas? Ya no. Entonces, ya para ir cerrando, ¿ya? Miren, para ir cerrando, es importante que ustedes lean esto, porque en la próxima clase vamos a pasar una película esa. Terremoto. Delegado, eso quiere decir ingeniero, la película, delegada 2, por favor. Delegada 1. También toquen el correo ahí, mandas. Y bueno, miren, necesito que se lean para la próxima clase. Es importante que suban esto para yo colocarles el reglamento. En la clase que yo ya no subí el reglamento, entonces bájenlo e imprímanlo. Porque acá se habla, por ejemplo, acá se habla de las consideraciones a tomar en cuenta y se habla de la zona, se habla del tipo de suelo, que es bueno que le den una leidita, no tiene nada de complicado. Ya en la próxima semana vemos la película, hacemos un comentario de unos 10 minutos y luego les voy a dejar un problema, que va a ser el modelo de la primera parte, pero lo van a hacer ustedes, el uso de 15 pisos, con un cálculo de carga cívica y una serie de cosas que van a tener que leer por el reglamento. Yo no lo voy a leer por ustedes. Ustedes van a tener que reglamento y simplemente aplican valores de las tablas nos dan y lo aplican. Y como siempre vamos a tratar de hacer preguntas y ya a medida que vayan avanzando van a poder dar respuesta. Ahora ya damos una respuesta muy acertada de Kevin y también damos una respuesta realista. Que pasó en primera. Así por muchas gracias por la atención. La película.